Milagrosos testigos del Apocalipsis. Descubre quiénes son Moisés y Elías en el plan divino sagrado. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la tierra estaba fracturada, claudicando entre esperanza y desesperación. Las naciones temblaban bajo el peso del juicio que se manifestaba como rumores lejanos, como ecos de un tambor que anunciaba una tormenta. La creación misma gemía, y el cielo parecía un lienzo donde los rayos de la ira de Dios estaban a punto de ser desplegados. En esta encrucijada mística, dos figuras se alzaban en el horizonte del tiempo, Moisés y Elías, enviados de lo alto, con la misión de recordar a los hombres su pacto con el Creador. Moisés, que había sido un simple pastor en el monte Sinaí, llevaba en sus manos las tablas de la ley, las mismas que en su tiempo habían guiado a su pueblo hacia la libertad. Ahora, sentado en una roca, recordaba el momento en que el Señor le habló en la zarza ardiente. Un fuego que no consumía, un llamado a ser el libertador de Israel, un eco que resonó en su corazón y aún iluminaba su camino. Así dice el Señor, murmuró mientras un viento suave comenzó a moverse a su alrededor. La promesa de redención nunca había estado tan cercana. Era un recordatorio de que su misión aún no había terminado. Desde la distancia, Elías, el profeta que había desafiante clamado en el desierto, sentía el peso del silencio que lo rodeaba en la cueva donde buscaba refugio. En su corazón ardía el deseo de volver a ver caer fuego del cielo, como en el monte Carmelo, donde los cielos se habían abierto en respuesta a su clamor. El viento rugía, pero Elías sabía que a veces la voz de Dios no se manifiesta en el estruendo, sino en el susurro. La angustia de su pueblo por justicia lo impulsaba. Su clamor resonaba en cada rincón de la tierra. En un mundo que había desechado sus raíces, donde el clamor de la verdad parecía ahogado por la incredulidad, ambos se encontraron en un cruce divino. Moisés alzó su mano hacia el cielo, la ley brilló con un fulgor que desnudó la oscuridad, mientras Elías proclamaba la necesidad de un avivamiento que renaciera como un fuego abrasante en el corazón de su gente. La congregación de los justos tenía sed de la presencia de Dios, cautivos en una lucha que parecía interminable. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los vientos se alzaban con fuerza, como un preludio de la gloria que se acercaba. Era tiempo de que Moisés y Elías se levantaran como testigos y proclamasen al mundo que el juicio venidero no era un castigo, sino una invitación a regresar al Salvador. La ley en sus manos y la voz del pueblo resonando en sus oídos eran un paralelo de tiempos pasados, un recordatorio potente de la fidelidad de Dios. El cielo se abriría y los corazones de aquellos que escucharan serían transformados. Mientras el Apocalipsis se acercaba, los ojos del mundo estaban fijos en estos dos testigos, preguntándose qué milagros se manifestarían y qué verdades serían reveladas. Muy pronto, tanto Moisés como Elías revelarían el camino hacia una nueva relación con Dios, llevando a la humanidad a un nuevo pacto de esperanza. La respuesta espiritual que anhelaban estaba por llegar y la historia apenas comenzaba. El tiempo avanzaba inexorablemente, cargado de expectativas,
mientras Moisés y Elías se preparaban para cumplir su sagrada misión. La tierra, desgastada por el clamor de los afligidos, aguardaba una señal que indicara la llegada de la salvación. Con pasos firmes, los dos profetas se desplazaban por los valles y montañas, dispuestos a transmitir el mensaje del Altísimo. Moisés, con la mirada fija en el horizonte, recordaba la voz de Dios que había resonado en el monte Sinaí, la misma voz que lo había instruido a guiar a su pueblo fuera de la esclavitud. «He aquí que estoy con vosotros todos los días», se repetía, un mantra de promesa en medio de la incertidumbre. El camino era largo y lleno de peligros, pero su fe lo sostenía. Al llegar a las puertas de una ciudad que había olvidado a su Creador, un grupo de personas inquietas se congregó, curiosas y cautelosas. Sus corazones estaban llenos de dudas. Veían cómo el temor se apoderaba de la tierra, y muchos ya habían perdido la esperanza de una redención. Elías, sintiendo el peso del sufrimiento en su pecho, preguntó con voz resonante: «¿Cuánto tiempo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganle, y si Baal, id en pos de él». Su clamor rasgó los cielos, resaltando la elección que cada alma debía hacer ante el inminente juicio. Los rostros del pueblo se tornaron solemnes ante la confrontación del profeta. Sus miradas, primero incrédulas, comenzaban a llenarse de atención. Las palabras de Elías eran un fuego en el alma, y algunos comenzaron a recordar la historia, el pacto que Dios había hecho con sus antepasados. «Es tiempo de volver», exclamó Moisés, levantando en alto las tablas de la ley. «Es tiempo de reclamar el sendero de la vida que fue trazado para nosotros». Los murmullos entre la multitud fueron creciendo. La convicción y el temor comenzaron a entrelazarse en sus corazones. Algunos se acercaron, impulsados por la esperanza que habían creído perdida. Con lágrimas en sus ojos, se pusieron de rodillas, clamando por la intervención del Altísimo. Era un momento de decisión. El eco de la desobediencia pasada resonaba en el silencio que seguía al grito de Elías. Mientras tanto, en el cielo, patrones de luz comenzaron a danzar, como si el mismo Dios estuviera preparando su respuesta. Era un recordatorio de que Él siempre escucha el clamor de su pueblo. Los ángeles, expectantes, se preparaban para acompañar a los testigos en la proclamación de la verdad. Moisés y Elías, sintiendo un aumento en la trascendencia de su misión, se miraron el uno al otro con renovada determinación. «No meramente proclamaremos el juicio, sino el amor y la redención de Dios», aseguró Elías, reflejando el mismo coraje que lo había llevado al Monte Carmelo. «Que nuestras palabras revelen el deseo de nuestro Dios por reconciliarse con su pueblo». La emoción creció desbordadamente en el corazón de Moisés, recordando la promesa de que no solo serían testigos del juicio, sino canales de esperanza. Así, alzando sus voces en unión, clamor y súplica, anunciaron: «El Señor es clemente y grande en misericordia, tarda en enojarse y grande en gracia. Regresad, oh pecadores, al Dios que anhela vuestro corazón». Un estremecimiento se produjo en la tierra, y muchos aceptaron la exhortación, deseando regresar a los brazos de su Salvador. Pero en las sombras de la incredulidad, un espíritu de desafío comenzaba a inquietar a los líderes de la ciudad. La tensión aumentaba, y Moisés sabía que el desafío iría creciendo, exponiendo la verdadera naturaleza de los corazones. Así, antes de dar otro paso en esta guía divina, el cielo se oscureció repentinamente y una voz poderosa resonó: «¿No saben que aún hay más en mi plan? Haré maravillas entre ellos». Las palabras se colaron entre la multitud como un trueno, y el misterio del propósito divino se acercaba aún más al corazón de la humanidad. La revelación del futuro estaba a la vuelta de la esquina, mientras la historia del juicio se entrelazaba con la esperanza del amor divino.
y el destino de las naciones pendía de un hilo sagrado. Mientras el eco de la voz divina se desvanecía, una profunda inquietud se apoderó de la multitud. Los corazones temerosos comenzaron a latir con fuerza y la atmósfera se cargó de expectación. Los cielos se mantenían oscuros y una única estrella brillaba con intensidad, como un faro que guiaba a los perdidos. Moisés y Elías se mantuvieron firmes, conscientes de que su misión apenas comenzaba. «Escuchad», clamó Moisés, su voz resonando en el aire cargado de promesas. «No es solo el juicio lo que se avecina, sino que también está por llegar la manifestación del poder de nuestro Dios. Él enviará maravillas que atestiguen su gloria y su amor». La multitud, sintiendo la autoridad en sus palabras, se inclinó en un silencio reverente, esperando la continuación de esa revelación divina. Elías, mirando la multitud congregada, levantó su mano en señal y dijo: «Al que clama con fe, a él responderá el Altísimo». No solo debemos arrepentirnos, sino también esperar su intervención en milagros asombrosos. Las palabras ardían en los corazones, como brasas encendidas por el fuego del cielo. Los rostros de los congregados brillaron con una mezcla de asombro y esperanza renovada. En medio de la multitud, un anciano se levantó. Su voz temblorosa resonó a través del silencio. ¿Qué tipo de maravillas podremos esperar? ¿Cuál es el propósito de esta misión tan sagrada? Moisés respondió con firmeza y amor. Así como el Señor abrió el mar para su pueblo y envió maná en el desierto, así también abrirá caminos donde no los hay y proveerá sustento para el alma. Preparémonos, porque nuestra salvación está en marcha. El anciano, sintiendo la presencia de Dios, se dejó caer de rodillas exclamando en voz alta: «¡Qué grande eres, oh Dios de Israel! ¡Haz tu obra en nosotros!». A medida que otros se unían a su clamor, la corriente de fe comenzó a fluir por la multitud, un abrazo espiritual que los unía en una sola voz. Mientras, en la sombra, algunos líderes de la ciudad, con corazones endurecidos, comenzaron a murmurar entre ellos: ¿acaso creeremos en estas promesas vacías? ¿Dónde están los milagros que nos han prometido?, cuestionaban, tratando de sembrar cizaña en medio del pueblo. Pero un viento fuerte y poderoso sopló sobre ellos, como si el mismo cielo se abriera. Elías, al percibir esta resistencia, levantó su rostro hacia las alturas y gritó: «Señor, que tu verdad prevalezca sobre toda incredulidad. Haz que puedan ver tu gloria incluso en su escepticismo». Las nubes comenzaron a arremolinarse y un rayo brilló en el cielo, como un signo que traía consigo la respuesta del Creador. El pueblo miró hacia lo alto, sintiendo la presión celestial que hacía temblar sus corazones. Con la mirada fija en Moisés y Elías, comprendieron que estaban a punto de ser testigos de algo que reescribiría la historia de su pueblo. En ese preciso instante, una luz radiante descendió, iluminando a los profetas con un resplandor divino. Fue como si el mismo poder de Dios estuviese manifestándose en medio de ellos. Las palabras de Moisés resonaron de nuevo: «Él está aquí, Él hará maravillas, y la tierra será testigo de su gloria». Al caer la tarde, Elías se giró hacia Moisés con gran gravitas. La batalla está en el horizonte, y no solo confrontaremos la incredulidad de hombres, sino también las fuerzas espirituales que se han levantado en esta ciudad. ¿Estás listo, Moisés? Porque aún hay más en el plan de Dios, y no solo serán nuestras voces, sino nuestra fe, la que desatará su propósito. Con una solemne mirada, Moisés respondió: «Que nuestra confianza en Él sea el faro de esperanza que iluminará la oscuridad. Vamos, porque el tiempo de la obra gloriosa de Dios es ahora». Y así, al final del día,
La promesa de lo sobrenatural crecía en su interior, sabiendo que en el plan soberano de Dios se hallaba la revelación de lo que estaba por venir. Un murmullo creció entre el pueblo. ¡Qué nuevas maravillas nos traerá el Señor! A medida que la noche avanzaba, la expectación por el siguiente movimiento de Dios se tornaba palpable, y los corazones estaban listos para recibir su respuesta. La noche se extendía como un manto de misterio, mientras los murmullos de la multitud se transformaban en un clamor unificado. Cada rostro dirigido hacia el cielo, cada mirada anhelante, resaltaba la profunda expectación que los llenaba. Moisés y Elías, conscientes del peso de su misión, se mantuvieron firmes, aún iluminados por la luz celestial que había descendido sobre ellos. «Míralo», dijo Elías, señalando con su mano hacia la estrella brillante que se movía silenciosamente sobre ellos. «Ese es el signo de que el tiempo ha llegado. Él que es, que fue y que ha de venir, ya se mueve entre su pueblo». Los corazones latían con fuerza, cada latido resonando como un tambor de guerra, un recordatorio de que la esperanza y el temor se entrelazaban en un mismo instante. Moisés, con voz firme, comenzó a hablar de nuevo. «Así dice el Señor, os envío un aviso por medio de mis profetas. Vendrán días de oscuridad, pero también de luz, vendrán días de juicio y serán días de salvación». Los líderes incrédulos, al ver la cena de la fe encendida dentro de la multitud, se miraron entre ellos con desdén. ¿Qué puede hacer un puñado de hombres contra el poder de nuestros corazones endurecidos?, murmuraron. Pero en su corazón, un pequeño temor comenzó a nacer, como una sombra que se resistía a la luz. Moisés alzó su voz sobre los murmullos, su fervor era palpable. ¿No sabéis, oh líderes de este pueblo, que el Altísimo ha prometido a su pueblo? Él ejecutará juicios, pero sus promesas también se cumplirán. Mirad y esperad, porque la mano de Dios se mueve entre nosotros. Su brazo no se acorta para salvar, ni sus oídos se tapan para oír nuestras súplicas. Un rayo cortó el cielo negro, seguido de un trueno retumbante que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Un escalofrío recorrió la multitud, y aquellos que dudaban comenzaron a sentir el peso de la divinidad en el aire. «Ciertamente, nuestro Dios es un Dios de poder», exclamó Elías, mientras algunos de los escépticos comenzaban a reconsiderar su postura. La noche se llenó de un silencio reverente, mientras sus corazones se unían en una sola súplica. Aquellos que clamarían al cielo pronto serían respondidos. Fue entonces que Moisés, mirando profundamente en los ojos de su pueblo, pronunció una palabra de restauración. «Vuestros días de desesperanza han llegado a su fin. Dios levantará un estandarte entre vosotros y hará grandes maravillas en esta ciudad. Preparad el camino para el rey». Mientras su declaración reverberaba en el aire, una presencia palpable de poder llenó el lugar. La multitud comenzó a resonar con gritos de halago. «¡Oh, Dios de Israel, sálvanos!». Al mismo tiempo, una escalofriante inquietud mezclada con esperanza floreció en el corazón de los líderes incrédulos, que temían lo que el poder de Dios podría desatar. Moisés y Elías, sintiendo la tensión en la atmósfera, sabían que la confrontación estaba cerca. «La lucha no es solo contra carne y sangre», susurró Elías, «sino contra los poderes de las tinieblas que se han levantado en esta ciudad». Debemos permanecer en oración y vigilante, porque la verdad de Dios está a punto de ser revelada. El pueblo, ahora en un fervoroso clamor, comenzó a elevar sus voces en oración, intercediendo no solo por su salvación, sino clamando por aquellos que no podían ver la luz. Entre medio de estas fervientes súplicas, una voz resonó en el firmamento. «He aquí, estoy haciendo nuevas todas las cosas». De repente, el aire se llenó de un estremecimiento y una luz aún más brillante envolvió la escena.
El tiempo para las señales y maravillas ha llegado. Se oyó claramente, como un eco poderoso del cielo. Leed mi palabra, y seréis testigos de lo que está a punto de suceder. Así, con la luz brillando en sus corazones y una voz prometedora resonando en el viento, Moisés y Elías supieron que el tiempo del cumplimiento de la profecía estaba a la vista. Pero la pregunta que aún gravitaría sobre el futuro era: ¿podrán ver los ojos de la incredulidad la gloria que se aproxima? Pronto, el desenlace del plan eterno de Dios se yacía en la balanza entre la fe y la duda, un acontecimiento que marcaría la historia para siempre. La atmósfera cargada de expectación vibraba con un palpitar sobrenatural, como si cada criatura en la tierra sintiera el inminente roce del cielo. Moisés y Elías, sosteniendo su postura firme, miraron al firmamento, mientras el resplandor divino iluminaba el oscuro camino que se encontraba delante. ¿Sientes eso, Moisés?, preguntó Elías, su mirada fija en la estrella errante. La tierra misma responde a la voz de su Creador. Este es el inicio de algo poderoso. Con cada palabra de Elías, un estremecimiento sacudía el corazón del pueblo, mientras los murmullos se convertían en un clamor colectivo. El Dios de nuestros padres nos escucha. El tiempo ha llegado para nuestra redención, gritó uno entre la multitud, fortaleciendo la fe incipiente de aquellos que necesitaban un rayo de esperanza. Pero en medio del alboroto, los líderes permanecían encorvados, sumidos en sus propios temores. Si es cierto lo que dicen, toda nuestra estructura de poder está en peligro, musitaron en sus oscuros pasillos. ¿Qué haremos ante un Dios que desafía nuestro control? La sombra del pánico empezaba a reemplazar su arrogancia. Moisés, notando el cambio en el ambiente, se dirigió a la multitud. Escuchad, oh pueblo de Israel, no es el momento para el miedo, es el tiempo de nuestra liberación. Cuando el Señor traiga juicio, también traerá su misericordia. Estamos a punto de ser testigos de las maravillas de su mano. El pueblo respondió como un solo cuerpo, levantando sus manos y voces al cielo. La invocación de súplicas resonó. Libéranos, Señor, libéranos de nuestras cadenas. Las cadenas invisibles que habían atado sus corazones por generaciones comenzaban a romperse a medida que la fe germinaba. En ese mismo instante, un viento fuerte sopló entre ellos, como si el mismo aliento de Dios entrara en la escena, avivando el fuego de la esperanza. «Seréis mis testigos», resonó la voz divina en su interior. «Lo que está ante vosotros es un nuevo pacto, una nueva salvación». El pueblo comenzó a ser consciente de la transformación que se desataba en su interior. «Dios está aquí, en nuestra tierra», murmuraron unos a otros, mientras sus corazones latían al unísono. Sin embargo, los líderes no habían tenido voz en su incredulidad, y ahora sentían que sus corazones se endurecían aún más. «No podemos permitir que esto continúe», dijo uno de ellos, apretando su vara de poder. «Debemos actuar. La noche oscura debe permanecer, el miedo debe reinar». «Pero la luz ha llegado», exclamó un anciano del pueblo, levantando su mirada hacia los cielos. «Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?». La multitud resonó en aprobación, reafirmando su fe mientras la lucha espiritual se intensificaba entre los que creían y los que dudaban. Elías, sintiendo la urgencia del momento, comenzó a orar en voz alta. «Dios de nuestros antepasados, manifiesta tu poder. Pon tu mano sobre este pueblo y realiza grandes obras en nuestro día». De pronto, una serie de asombrosas señales se manifestaron. Luces danzantes cruzaban el cielo, acompañadas de truenos retumbantes. Las miradas estaban fijas en el firmamento, deslumbradas, y un escalofrío de divinidad recorrió la multitud. «Un soplo de juicio se avecina», advirtió Moisés, mirando a los líderes aún reticentes. «El tiempo de la verdad ha llegado».
¿Seréis vosotros parte del testimonio de la gloria de Dios, o quedaréis fuera del cobijo de su misericordia? Mientras las palabras de Moisés resonaban, la multitud se unió en una ferviente súplica, suplicando por la apertura de sus ojos a la luz del Señor. Con creciente intensidad, la voz del cielo resonó nuevamente: «Yo no desprecio un corazón contrito y humillado». Al final de aquella noche misteriosa, el eco de la anticipación permaneció suspendido en el aire. ¿Cómo se desatarían los planes del Altísimo? ¿Y qué futuro aguardaba tanto a los que esperaban con fe como a los que se negaban a ver? El destino de muchos se hallaba en el balance de esta batalla cósmica entre la luz y la oscuridad, y la clave de la salvación estaba ya al alcance. «Estad alertas», susurró Elías a Moisés, «pues el tiempo de las revelaciones está cerca y lo que está por venir será decisivo». Así, en un mundo dividido entre la fe y la duda, la pregunta persistía: ¿quiénes serán los verdaderos testigos del poder divino, y qué maravillas está a punto de desplegar el signo de aquel que debía venir? La multitud, embargada de fervor, había levantado una clamorosa plegaria que se elevaba hacia los cielos, entrelazando esperanza y anhelo en cada corazón. Los ecos vibrantes de «Libéranos, Señor», resonaban como un mantra divino, mientras Moisés y Elías miraban el cielo, esperando señales del inminente acto de Dios. «Es un tiempo de revelaciones», murmuró Elías, sintiendo el temblor de lo sobrenatural en su ser. «Las profecías hablarán, y lo que está oculto se manifestará». Entonces, apuntando hacia el horizonte, vio una columna de luz brillante que emergía del este. Era un indicio de que la obra del Altísimo estaba a punto de ser desplegada. Mientras que la multitud se sumía en esta revelación, un silencio reverente se apoderó del lugar cuando los cielos comenzaron a oscurecerse, como si el universo mismo preparase el escenario para un acto glorioso. Las manos levantadas en súplica retumbaron con fe, y los corazones de aquellos que ahora se unían se llenaron de expectación, conscientes de que algo trascendental sucedía. «¡Oh, pueblo de Israel!», clamó Moisés con voz resonante. «El tiempo de espera ha terminado. El Señor se ha acordado de su pacto con nosotros. Así como fue en los días de nuestros antepasados, de nuevo veremos su gloria». En sus ojos ardía un fuego sagrado, la antorcha de esperanza que iluminaba el camino de los que estaban prontos a recibir la salvación. Pero entre la multitud y en los oscuros salones de los líderes que se habían resistido a este mensaje de redención, el nerviosismo crecía. «Esto pondrá fin a nuestra autoridad», se lamentó uno, mirando en dirección a Moisés. «No podemos dejar que la fe crezca. Si permitimos que esta verdad tome fuerza, perderemos nuestro control». Decidieron actuar. Uno de ellos se levantó y con un gesto sobrio informó a los demás: «Convocaremos a un consejo para tratar con estos hombres influyentes. Debemos desviar la atención del pueblo. Debemos desacreditarles». Mientras tanto, Elías, sintiendo una inquietud en su espíritu, comenzó a orar fervientemente. «Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manifiéstanos tu poder en este momento. Inunda este lugar con tu presencia. Oye, oh Señor, el clamor de tu pueblo». El cielo, que ya titilaba con luces resplandecientes, de pronto se oscureció abruptamente, y un trueno resonó desgarradoramente, haciendo vibrar la tierra bajo los pies de la multitud. Un murmullo de asombro y temor recorrió a todos, y algunos cayeron postrados bajo la potencia de la presencia divina que se revelaba ante ellos. Entre las visiones celestiales, una voz increíblemente dulce y fortalecedora emergió. «He aquí, arrojaré la luz en la oscuridad. Vosotros, que habéis estado cautivos en tinieblas, veréis mi salvación».
Preparad vuestros corazones, pues algo extraordinario sucederá, y de entre vosotros se levantarán ministros de mi gloria. Las esperanzas de muchos se encendieron, y la fe de los que habían estado al borde de la desesperación ahora despertó con vigor. Cada palabra resonaba como un eco antiguo recogido de la bocina de los profetas. Con un fervor renovado, el pueblo comenzó a alabar, y sus voces se alzaron como un torrente hacia el cielo, desbordantes de gozo y esperanza. Sin embargo, entre los líderes, la rabia y el miedo aumentaban. «Debemos hacer algo antes de que esta situación se descontrole», susurró uno, el rostro marcado por la desesperación. «Moisés y Elías están marcando el inicio de un nuevo tiempo», reflexionó otro con amargura. Pero debemos recordar que todo testimonio verdadero es también una señal de juicio. En esa encrucijada de fe y resistencia, la multitud continuó orando y clamando, sin saber que el tiempo del cumplimiento de antiguas profecías se acercaba. La batalla espiritual se intensificaba, y en cada corazón la pregunta estaba vigente: ¿quiénes serán los instrumentos del poder divino? Así, tanto los fieles como los incrédulos aguardaban con una mezcla de temor y asombro, mientras el ciclo de redención y juicio del Altísimo comenzaba a girar con fuerza. Al final de aquella noche electrizante, una certeza se cernía. Las maravillas estaban a la puerta, y el cumplimiento del plan divino de Dios pronto destellaría, revelando el gran secreto que estaba a punto de manifestarse entre ellos: el descendiente prometido que traería redención a todo aquel que creyere. La atmósfera estaba cargada de expectativa cuando, de repente, una luz radiante comenzó a descender desde los cielos como un manto de gloria. El aire temblaba con la energía del milagro, y la multitud, desbordante de asombro y miedo reverente, mantuvo sus miradas fijas en el fenómeno celestial. Una voz, potente y clara, resonó en su interior. El tiempo de la manifestación ha llegado, y aquellos que han aguardado con fe, pronto verán la plenitud de mis promesas. Moisés y Elías, rodeados por el fervor del pueblo, se miraron el uno al otro. En sus corazones, maldiciones y bendiciones chocaban en una batalla silenciosa. «La gloria de Dios está sobre nosotros», dijo Moisés, sintiendo la responsabilidad de lo que aquel momento significaba. «Es aquí donde el antiguo pacto cobra vida, y no deberemos rendirnos ante el miedo humano». Mientras tanto, los líderes, enfurecidos y desesperados, comenzaron a conspirar. «Que se llame a todos los sumos sacerdotes y fariseos», ordenó uno con voz temblorosa. «Necesitamos reunir a nuestros más leales. No podemos permitir que esto se extienda, pues podría ser el final de nuestra influencia». Con cada palabra, su corazón se llenaba más de resentimiento. En el centro de la multitud, Elías, con manos levantadas, oraba intensamente. «Señor Dios, tú que eres poderoso, manifiesta tu verdad y haz que se conviertan los corazones endurecidos». Al instante, un viento suave sopló, arrastrando las voces del pueblo hacia el cielo. Dicho viento llevó consuelo a aquellos que buscaban a Dios. Y entonces, de repente, una nube oscura se formó sobre la multitud. Las sombras se alargaron, cubriendo la tierra con un reflejo ominoso. La voz del Altísimo resonó nuevamente, esta vez con un tono de juicio. «He aquí, pasaré entre vosotros, y todo aquel que no se convierta será hallado culpable. Volveos a mí, y seré vuestro refugio». Las palabras reverberaron en el corazón de algunos. Muchos sintieron convicción afligiendo sus almas, y en sus corazones nacía un deseo ardiente de resolver sus caminos. Pero otros, entre los líderes, se endurecieron aún más, embriagados por su propio orgullo. «Esta voz no puede ser de Dios», murmuraron entre ellos. «Es una artimaña para desviar nuestra autoridad». El pueblo, sin embargo, continuaba orando.
Un líder del grupo, cuyos ojos ardían de fervor, se levantó entre ellos. «No temáis, el Señor está aquí, su luz está iluminando nuestra oscuridad, y seremos libres». Las palabras eran como un manantial de vida, refrescando a quienes estaban desanimados por los murmullos de los líderes. Mientras el clamor del pueblo se alzaba, el cielo se iluminó completamente, revelando una imagen gloriosa. Entre los coros de ángeles, dos figuras surgieron: Moisés, con su vara en mano, y Elías, rodeado de fuego celestial. La multitud comprendió entonces que era un principio. El acto de Dios nunca había estado tan cerca. «Pueblo de Israel, es hora de despertar verdaderamente», proclamó Elías, su voz resonante recorriendo cada rincón. «He aquí que soy el mensajero del Señor, y vengo a exhortar el arrepentimiento. La redención se acerca, ya que el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en este momento». Al escuchar esto, la multitud quebrantada respondió. Sus corazones palpitaron con fervor. «Sí, Señor, oye nuestra súplica, haz que sea verdad en nosotros». Pero los líderes, reacios y resentidos, discutieron en lo bajo, el miedo rodeándolos. Debemos actuar antes de que la fe de este pueblo se transforme en una revuelta. ¿Cómo detendremos lo que Dios ha comenzado? Uno de los sumos sacerdotes, con ceño fruncido, propuso un plan desesperado. La noche crecía en tensión, los ecos de oración y de represión chocaban entre sí. Cada palabra y cada acto profundizaban la confrontación que se acercaba. Mientras vívidas manifestaciones de poder se desataban, un pensamiento sombrío se cernía. ¿Quién será el elegido para desatar todo el poder de Dios o para mantener la oscuridad? A medida que los cielos se oscurecían, el silencio invadió el aire, llevando consigo un susurro de lo eterno. Están por conocer el misterio escondido desde los siglos, lo que generará tanto salvación como juicio. Un nuevo comienzo está en el horizonte, y de entre ellos surgirán testigos de mi gloria. Así, el ciclo divino continuaba girando, y la amenaza de un cambio inminente hacia la redención se dibujaba en el horizonte, formando parte del plan soberano de Dios que aún se revelaría. ¿Preparados están para lo que está por venir? El cielo, colmado de expectación, resonaba en un profundo silencio, como si la creación misma aguardara la revelación divina. El aire, impregnado de un fulgor celestial, vibraba con el eco de la voz de Dios, que aún resonaba en los corazones de aquellos que buscaban la verdad. De repente, la multitud se sintió sacudida por un profundo temor y asombro, y su fe comenzaba a florecer entre los escombros del desánimo. «Mirad», gritó un anciano con voz temblorosa, «el cielo se abre, la gloria de Dios se manifiesta entre nosotros». La mirada de la gente se dirigió hacia lo alto, donde la nube oscura ahora proyectaba un destello de luz brillante. En el centro de este espectáculo celestial, las figuras de Moisés y Elías se hacían más nítidas. Respiran la autoridad y la esperanza que tanto necesitaba el pueblo. Moisés, portador de la ley, y Elías, el profeta de la restauración, han descendido para conectar el pasado y el futuro, musitó uno en la multitud. Sus palabras resonaban como un eco entre los presentes. Elías, con su voz vibrante, comenzó a exhortar al pueblo. ¿Acaso olvidáis las promesas dadas a vuestros padres? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob jamás ha cesado en su amor por su pueblo. Este es un tiempo de reconciliación y restauración. Mientras tanto, entre los líderes, el desasosiego crecía. Sus corazones estaban llenos de intriga y miedo ante la posibilidad de perder su control. ¿No veis? Este es el comienzo de nuestra ruina, dijo uno, nervioso, buscando aprobación en las miradas de sus compañeros. Si dejáis que esta manifestación continúe, se desatará un revuelo que desbordará su influencia.
Un murmullo de duda recorrió entre los líderes, pero su renuencia a aceptar la verdad de lo que Dios estaba haciendo los mantenía prisioneros de su propio orgullo. Ellos sabían que el tiempo de Dios había llegado, pero su resistir se tornaba en desesperación. En medio de la multitud, las almas comenzaron a despertar. Algunos levantaron sus manos, entre lágrimas y súplicas. «Danos un corazón nuevo, oh Jehová», clamaban, resonando como un clamor unificado que llegó hasta los cielos. Elías, al ver este fervor, sintió una oleada de compasión. «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón», proclamó. «Dejad vuestras ataduras y venid a Él. Su gracia abunda, su misericordia es grande». Las lágrimas rodaban por las mejillas de muchos que se sentían tocados, mientras el viento soplaba suavemente, trayendo consigo voces lejanas de esperanzas perdidas que eran restauradas en la presencia de Dios. Entonces una luz aún más brillante llenó el horizonte, y una voz tronó en la calma. «He aquí, he enviado a mis 2 testigos, y ellos profetizarán, y su poder será como el de las llamas de fuego». La multitud quedó atónita, la revelación se deshacía en sus corazones. «¿Quiénes son esos testigos? ¿Por qué son enviados?», murmuró un joven con ojos desorbitados, incapaz de contener su asombro. Moisés, alzando su vara, dio un paso adelante. «Yo, Moisés, he llegado para recordaros el pacto eterno y el sacrificio que será hecho por la humanidad a través del Mesías. La esperanza de la redención florece, y aquel que cree en él tendrá vida eterna». «Elías, el profeta que prepara el camino», continuó Elías, «viene a restaurar los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos». Sus palabras resonaban con la urgencia de un tiempo divino, un encuentro que desafiaba a cada corazón presente. Y así el pueblo se hallaba en la encrucijada, aceptar la obra de Dios o abandonarse a la osadía de sus líderes. Las sombras del juicio se cernían, y con cada latido del corazón de la multitud, el susurro divino decía: «El tiempo ha llegado, los cielos se están abriendo, pero escuchen, rendiréis cuentas ante mí, y la justicia será proclamada». Así, encerrados en un momento de tensión sublime, el tiempo se detuvo, y una pregunta, en su profundidad, resonó en el alma de cada presente. ¿Elegiréis el camino que lleva a la vida o seguiréis la senda de la perdición? La escena aguardaba su desenlace en la acción divina, donde el poderoso plan de Dios se empezaba a entrelazar con el destino humano, mientras un nuevo comienzo se acercaba. ¿Quién, entre ellos, se alistaría para ser un testigo de esta monumental era? La multitud permanecía inmóvil, como si el mismo aire se volviera denso con la presencia del Altísimo. Las palabras de Moisés y Elías resonaron en sus corazones, mientras el latido de la tierra parecía acompasar el ansioso palpitar de sus almas. ¿Qué significa todo esto?, se preguntaba cada individuo, ojos abiertos de asombro por los signos y maravillas que se desplegaban ante ellos. Un temblor súbito recorrió la vida en el lugar, y un joven, apasionado, dio un paso al frente. «Señores», exclamó, «no podemos ignorar lo que está pasando. Las voces de Moisés y Elías nos llaman a la acción. Este es el tiempo de señalar el camino hacia la salvación. Las antiguas promesas resuenan hoy entre nosotros». «Mira el pueblo», susurró un anciano a su lado. «Están divididos como el mar ante la vara de Moisés. Algunos se afastan, mientras otros se acercan a Dios». La disputa entre el temor y la fe se evidenciaba en los rostros, pero la fe comenzaba a abrirse como flores en primavera. «Tiene razón», dijo una mujer de entre la multitud. «Es tiempo de reconocer que el Dios que liberó a nuestros padres del yugo de Egipto está aquí y que su gloria nos abarca. No temáis, Él viene a buscarnos». Su voz, clara y fuerte,
llevó consigo un eco de esperanza que se expandía entre los presentes. Mientras algunos se unían al clamor, los líderes aturdidos agachaban la cabeza, incapaces de contener la inquietud que acechaba en sus corazones. «Si no frenamos esto», murmuró uno, «el pueblo se desbordará e irán en busca de un nuevo rey». Aquellos dos personajes son heraldos de la rebelión, y así se reunieron en secreto, discutiendo un plan para desactivar esta ola de fervor. Pero el cielo fue sacudido entonces por un trueno resonante, como si Dios mismo se manifestara, y los cielos centelleaban en su gloriosa realidad. La voz que retumbaba era como 1000 aguas, retaba las dudas de aquellos que dudaban. «Entre ustedes hay quienes han estado sellados en la incredulidad», proclamó la voz, «pero hoy yo vengo a romper esas cadenas, sus corazones son mi morada». El viento sopló con mayor fuerza, llevando consigo un eco de promesas antiguas. La multitud se sintió invadida por un temor reverente. Cada corazón inquieto podía percibir el inminente cumplimiento de la profecía. ¿No habéis leído que haré nuevos cielos y nueva tierra? He aquí que todo será hecho nuevo. Elías, sintiendo el fervor de las multitudes, levantó sus manos en un gesto de autoridad. «Es tiempo de arar el suelo de vuestros corazones. Arrepentíos y volved a Dios. En su misericordia habrá restauración». Y sus palabras se asentaron como oraciones en el aire, resonando entre los que temían, prometiendo vida en medio de la ruina. Pero en un rincón sombrío, los líderes decrepitados decidieron actuar sin más, buscando a un traidor en su medio. «El Mesías no puede venir a arrebatar nuestro poder. Debemos actuar con astucia», conspiraban entre sí. La conmoción aumentaba, y cada latido del pueblo se alineaba con el ritmo celeste. «Se están levantando profetas en poder y en gloria», gritó otro, incapaz de contener el fervor de su espíritu. «Moisés nos recuerda que somos un pueblo, y Elías nos guía a la unidad bajo un solo Dios. Este es un llamado al retorno al pacto y a la promesa». Finalmente, en medio de toda esta efervescencia, un silencio cargado de expectación se posó sobre ellos. El tiempo parecía haberse detenido, y el ánimo de cada quien se encontraba al borde de una decisión. ¿Vais a rechazar el llamado de la gracia o a aceptar el legado de la libertad? ¿Quién entre ellos al final se levantaría y abrazaría el propósito divino? Como una sombra sobre la tierra, el misterio de los planes de Dios se reveló en la creciente penumbra. Y de entre la multitud surgirán 2 testigos que llevarán mi mensaje, y muchos conocerán la verdad que los hará libres. El desenlace de esta historia es tan transformador como la misma creación. La pregunta aún flotaba en el aire. ¿Estás dispuesto a ser parte de algo que cambiará la historia? La presencia de lo eterno aguardaba, un susurro divino clamando: «¿Quién se alzará y responderá a la cita del Altísimo?». La multitud, en este momento crítico, se sumía en un silencio ensordecedor, mientras la tensión se hacía palpante en el aire. Moisés y Elías, testigos del tiempo, sabían que el destino de muchos pendía de la decisión de aquellos que se encontraban frente a ellos. Con fervor, Moisés levantó su vara hacia los cielos, mientras la luz resplandecía aún más intensamente a su alrededor. «El Dios de nuestros padres se ha acordado de su pacto», afirmó Moisés, su voz resonando con autoridad. «Y he aquí, los días de su intervención han llegado. No temáis, pueblo mío, pues la redención está a la puerta». Las palabras llenaron de esperanza a algunos, mientras otros, en sus corazones endurecidos, solo podían sentir desdén y miedo ante las nuevas promesas. Elías, sintiendo el clamor de los corazones, respondió con un ardor renovado: «Este es el tiempo de la restauración. El Altísimo nos llama a dar un paso adelante. No permitamos que la incredulidad nos separe de su vida.
Hoy tenemos la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte. Su voz, fuerte y vibrante, atravesaba las capas de desconfianza, incitando a muchos a reconsiderar sus caminos. Las miradas se dirigieron hacia la luz que brillaba intensamente en el cielo, y entonces las primeras lágrimas comenzaron a fluir. «Oh Dios, restaura nuestro corazón», clamaban algunos, mientras otros permanecían inmóviles, luchando con sus miedos y dudas. Las voces elevándose al cielo comenzaron a entrelazarse, formando un coro de súplicas que se alzaban como incienso ante el trono de la gracia. Sin embargo, en las sombras, los líderes discutían acaloradamente. «No podemos permitir que esto continúe. Estas manifestaciones serán el fin de nuestra autoridad», decía uno, sus ojos ardiendo de frustración. «Debemos actuar rápidamente y desacreditar esta rebelión». Sus corazones estaban tan endurecidos como las piedras, incapaces de entender el movimiento divino que se avecinaba. Justo entonces, un guerrero del pueblo impulsado por la fe se levantó. «Basta de palabras vacías. Nosotros pertenecemos al Dios que nos liberó de la esclavitud. Él nos ha prometido la salvación, y estamos aquí, en su nombre, para recibirla». Su grito resonó en el aire, avivando la llama de la esperanza en las almas a su alrededor. Moisés y Elías se miraron, sintiendo la intensa presencia de Dios entre ellos. Elías, con fuego en sus ojos, levantó nuevamente su voz. «Estad listos, porque lo que está por venir será extraordinario. El cielo se abrirá, el juicio será proclamado, pero al mismo tiempo, el amor y la misericordia de Dios se revelarán. No estáis solos. Vuestro clamor es oído en los cielos». Mientras tanto, la luz celeste comenzó a moverse, como si preparara algo grandioso. «Escuchad, pueblo de Dios, el Altísimo está aquí, y está a punto de actuar. Lo que has estado esperando, lo que has anhelado ver, pronto será desatado ante vuestros ojos». Las palabras de Moisés resonaban con la promesa de una acción sobrenatural. Como si respondiera a su fe, el aire cargado de expectativas se transformó en un viento huracanado que llenó la atmósfera de un temblor inminente. Aquellos en la multitud sintieron un estremecimiento a través de sus cuerpos, como si el mismo Dios estuviese moviendo su mano sobre ellos. Las sombras de duda comenzaron a disolverse, reemplazadas por la luz de la fe que se encendía. Pero aún entre la multitud había quienes se resistían. «Nos han llevado a este desvarío. Este es el momento de deshacer todo lo que hemos construido», murmuraban entre ellos. Pero Moisés, con una mirada ardiente, se dirigió a ellos. «Este es el tiempo de la separación entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. El juicio también es una invitación a arrepentirse y regresar a los brazos del Padre». Las palabras resonaron y cayeron como la lluvia sobre la tierra seca. Algunos comenzaron a llorar, otros se postraron de rodillas, y una ola de confesiones se desató en medio de la multitud. «Perdónanos, oh Dios, regresa a nosotros y haz de nosotros el pueblo que anhelas», clamaban, mientras las manos se levantaban en un gesto de súplica. Y fue en ese momento que el cielo, que parecía un lienzo oscuro, se partió en dos, liberando un torrente de luz que bañó a toda la asamblea. Gazando a la magnificencia, todos sintieron que un peso se levantaba. La liberación se sentía en el aire. «Es la gloria de Dios en medio de su pueblo», murmuró Elías, sus ojos brillando por lo que sus corazones creían. Un susurro reverberaba entre ellos, y una voz poderosa resonó desde el horizonte. «¿No sabéis que pronto veréis maravillas? Preguntad y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Las palabras llenaron la atmósfera, como una lluvia benigna que reavivaba la tierra árida de espera.
Mientras la multitud se dejaba inundar por la revelación del divino, una inquietud profunda sobre ellos se apoderaría de la escena. ¿Quién se alzaría para abrazar el asombroso plan soberano de Dios? Los corazones, ahora palpitan por la fe, aguardaban la promesa del cumplimiento, deseosos de saber cómo se desplazaría la gloria del Altísimo entre ellos. ¿Estás listo para ver la transformación que se acerca, oh pueblo de Dios? Resonaba en el viento, llevando consigo la promesa de lo que estaba por manifestarse y el eterno propósito de redención que solo Dios podía revelar.